Les invito a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a estar leyendo el capítulo 1, los versos 27 al 30. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30, dice así la palabra del Señor: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Muy bien, nosotros el domingo pasado terminamos con esa primer sección de la carta a los Filipenses, en donde pudimos estar analizando las circunstancias de Pablo que rodeaban a la vida de Pablo al momento que él está escribiendo esta carta. A partir de ahora, del verso 27 del capítulo 1 y hasta el verso 18 del capítulo 2, eso obviamente lo vamos a ir viendo de a poco, pero hasta que lleguemos allí, ahora Pablo comienza a dar a la iglesia una serie de exhortaciones que por supuesto tienen aplicación para nosotros también en nuestro tiempo. Las mismas exhortaciones que Pablo, después de exponer sus circunstancias de vida en ese momento, comienza a exhortar a la iglesia, y son exhortaciones, como digo, de que son aplicables absolutamente para nosotros como iglesia en nuestro tiempo. Cuando nosotros estuvimos analizando las circunstancias, esas circunstancias tan duras, tan difíciles, por las que Pablo siempre pasaba, y en particular ahora que estaba él allí preso en Roma, hay una frase que encontramos que es como la que sobresale, o como de alguna manera con esa frase de Pablo, Filipenses 1:21, podemos subrayar todo esto que hemos venido viendo hasta ahora, y es cuando Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más allá de las circunstancias que rodearon su vida, Pablo, él tenía esta convicción absoluta, esta determinación. Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces vimos de que Pablo, ya llegando al final de contarnos cómo eran sus circunstancias, él nos dice de que él estaba atrapado entre dos decisiones, entre dos anhelos que él tenía. Uno de sus anhelos, un deseo muy fuerte que él sentía, era el de ya poder partir y estar con Cristo. El poder partir de este mundo, porque Pablo dice: estar con Cristo es muchísimo mejor. No hay nada comparable a estar en la presencia de nuestro Dios y Salvador. Esa era una de los deseos y de las condiciones en las que también se encontraba Pablo en cuanto a los deseos de su corazón. Pero la otra decisión tenía que ver con la de permanecer en esta vida. Obviamente que quien iba a determinar cuándo Pablo se iba a la presencia de Dios era Dios, era el Señor. Pero Pablo tenía este deseo de partir con el Señor, pero también otra cosa era la necesidad de seguir permaneciendo con vida. Él tenía las expectativas de que por las oraciones de los hermanos y tantas otras cosas que vimos, de que Dios podía librarlo de la cárcel y darle unos años más de vida de ministerio. Y el deseo de Pablo era también permanecer con vida por causa de la obra de Cristo, y en particular
para poder seguir sirviendo a la iglesia de los filipenses, seguir sirviendo a todas las iglesias en la medida que el Señor se lo permitiera, pero ahora le está escribiendo a los filipenses, porque Pablo sabía de que esta iglesia, de que estos hermanos tan amados por Pablo, ellos todavía tenían necesidad de seguir siendo ministrados por el apóstol. Ellos todavía tenían necesidad de seguir creciendo en esa fe que habían abrazado, de madurar, de seguir siendo edificados. Pablo era consciente de la necesidad que cada iglesia tenía. Ahora finalmente vimos de que Pablo está dispuesto a renunciar a esta gracia de partir y estar con Cristo, que era muchísimo mejor, y ser librado de todas las aflicciones de esta vida, pero él está dispuesto a renunciar a esto y quedarse el tiempo que fuera necesario. ¿Por causa de qué? De lo que estamos diciendo. Por causa de la proclamación del Evangelio entre los hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, Pablo entendía el infinito valor que tiene el mensaje del Evangelio en la vida de las personas, en la vida de cada persona. Pablo sabía y entendía de la gran necesidad y del gran valor, el infinito valor de que este mensaje del Evangelio pudiera cobrar vida cada vez más y más y más en las personas, en los hermanos en la fe. Y por supuesto también en aquellos que todavía no eran del Señor, pues es el único mensaje que podía librarlos de la condenación eterna. Entonces, es justamente a causa del valor que Pablo entendía que tiene el mensaje del Evangelio, es justamente por esa razón que él ahora va a comenzar a dar esta serie de exhortaciones y comienza diciéndoles de que él espera de que ellos se comporten justamente como es digno del Evangelio. Y entonces comienza con la primera exhortación, que es esta: compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Le dice Pablo a los filipenses. Y el Señor nos dice a nosotros que debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, si es que ya somos de Cristo. Así comienza la exhortación en la primera parte del verso 27. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Acompáñenme ahí cerquita nomás, Filipenses capítulo 3, verso 18 al 20, porque Pablo acá va a hablar acerca de la nueva ciudadanía de los filipenses que habían creído en el Señor. Estamos acá, ya vamos a llegar en algún momento a analizar más en detalle. Pablo está aquí advirtiéndole en contra de falsos maestros y demás, pero es muy importante lo que Pablo va a decir en el verso 20, pero leemos desde el 18. Entonces Filipenses 3, 18 al 20 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Allí es donde está puesta la mente y el corazón de aquellos que no son de Cristo, y en este caso personas que rechazaban el Evangelio. Pero fíjense lo que dice el 20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estos hermanos, ahora, Pablo les dice, ustedes ahora son ciudadanos del cielo. Y como tal, aunque todavía estamos en este mundo, sin embargo, somos ciudadanos del cielo. Y entonces, Pablo les está diciendo, ustedes tienen que vivir de acuerdo a los valores de este reino al cual ahora pertenecen. Ahora somos ciudadanos del cielo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la tierra, pero somos peregrinos, estamos de paso.
Y nuestra real ciudadanía, el lugar al que pertenecemos, es el cielo, las glorias celestiales con el Señor. Para entender la importancia de lo que Pablo está afirmando en esta frase, primero cuando él dice que deben comportarse como es digno del Evangelio, y después en el capítulo 3, un poco más allá, les dice, ustedes ahora son ciudadanos del cielo. Para entender un poquito mejor el peso de lo que Pablo está diciendo, vamos a ver muy brevemente la historia de la ciudad de Filipos. ¿Por qué se llamaba Filipos? Porque había sido, unos 400 años antes de Cristo, había sido conquistada por Felipe II de Macedonia. Entonces, como Felipe conquista esta tierra, le pone, en honor a su nombre, le pone Filipos. Por eso Filipos se llamaba Filipos, por Felipe. Era una ciudad que contaba con muchos recursos hídricos, había mucha agua en esa ciudad. De hecho, antes de que se le cambiara el nombre a Filipos, se llamaba Crénides, y Crénides significa las pequeñas fuentes, o sea, le habían puesto el nombre a causa de la gran cantidad de agua que había allí. Entonces, en aquellos tiempos, como en todo tiempo, un lugar donde hay agua, hay vida. Se puede vivir, se puede progresar, se puede producir, se puede crecer. Era un lugar de mucha importancia, pero no solamente tenía numerosos manantiales y muchos recursos de agua, sino que también habían minas de oro, que esto potenciaba aún más la importancia de ese lugar, de esa ciudad. Ahora pasa el tiempo y quienes toman control de este reino es el Imperio Romano. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y 42 años antes de Cristo se convierte Filipos en una colonia de Roma, en una colonia romana. Entonces ocurre de que, por ejemplo, si bien tenía sus habitantes naturales originales, pero por esta causa muchos de los veteranos de guerra que ya se retiraban, se jubilaban del ejército de Roma, se iban a vivir a Filipos a causa de las condiciones extraordinarias que había en este lugar. Entonces se iban allí porque Filipos, ellos gozaban los mismos derechos que Roma le otorgaba a otras ciudades de mucha importancia del imperio. Entonces estos hombres romanos se iban a vivir allí, porque allí también persistían las leyes romanas del imperio, porque aquellos que iban a residir allí, venían de Roma, estaban exentos de algunos impuestos, y porque por tratarse de una ciudad de tanta importancia, de tanto estatus, no solamente para los que se venían a radicar, sino para los propios de Filipos, ser ciudadano de Filipos era motivo de mucho orgullo para un filipense. Ellos sentían mucho orgullo de su tierra, de su lugar. Por esta razón, esta gente, los filipenses, estoy hablando ahora de los filipenses que vivían en la tierra de Filipo, no de la iglesia de los filipenses, ¿sí? Para que no se mezclen las personas. Igual los que formaban parte de la iglesia de los filipenses habían salido de este contexto, pero los filipenses que vivían en esa ciudad, ellos rendían fidelidad incondicional a Roma, de quienes eran ahora sus vasallos, al imperio romano, al emperador, y habían adquirido, habían adoptado las costumbres, la cultura de Roma. Ellos ahora comenzaron a vestir como vestían los romanos. Sus hijos tenían hijos y les ponían nombres romanos. Comenzaron a aprender el latín, que era la lengua que era la lengua oficial del imperio romano. Y todas las habilidades que las personas de ese lugar tenían, sus talentos, sus recursos, su energía, sus esfuerzos, todo esto ellos lo dedicaban, lo canalizaban para el progreso de la ciudad donde vivían, porque ellos sentían mucho orgullo, amaban su lugar de residencia.
Y entonces ellos vivían solamente para el progreso de esta ciudad, y nada de esto lo hacían a la fuerza, al contrario, otra vez, para ellos era motivo de mucho orgullo ser parte y participar del progreso de su ciudad. Y ningún filipense generalmente iba a hacer nada que fuera algún motivo de deshonra para ellos, para su ciudad, porque esto iba a atentar contra este estatus tan elevado que tenía Filipos, y también corrían el riesgo de que le quitaran la ciudadanía. Entonces todos estaban allí muy concentrados en rendir esta especie de culto a la ciudad en la que vivían. Entonces, si los ciudadanos de Filipos se sentían tan orgullosos y estaban tan dedicados al honor de este reino humano y terrenal en el cual vivían, cuando Pablo les dice ahora a los creyentes de Filipos, ahora sí a la iglesia, a estos filipenses que se habían convertido a Cristo, les dice que deben comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Y después les dice que la ciudadanía de ellos ya no es más terrenal, sino que es celestial. El contraste que acá Pablo está queriendo exhibir, él les está diciendo: no se olviden que ustedes ahora deben comportarse como es digno de un ciudadano que forma parte de un reino que es infinitamente más importante que la tierra de Filipos, que es infinitamente más importante, más santo y más glorioso, no solamente que la tierra de Filipos, sino que cualquier reino que exista en la tierra. No se olviden que este es el lugar en el cual Dios los ha puesto y a donde ustedes ahora pertenecen. Todavía están en la tierra, pero ustedes ya son ciudadanos del reino eterno de su Señor y Salvador. Hay personas, quizás ustedes conozcan o hayan conocido en su experiencia de vida, pero también lo podemos ver a nivel, no sé, famoso, gente pública, gente que está en redes sociales y demás. Pero hay personas, ustedes vieron, que no tienen ningún tipo de vergüenza en que sus vidas de pecado, aquellas cosas en las que creen y que practican, estén expuestas a los ojos de todo el mundo. No tienen problema, no tienen prejuicios, no tienen vergüenza y viven de esta forma. Pero hay otro tipo de personas que por fuera uno los ve y son muy respetables, son personas muy serias y cualquiera que los ve puede decir: esto es una buena persona. Sin embargo, estas personas que por fuera aparentan esto, sin embargo, cuando nadie los ve, tal vez en la intimidad de sus hogares, o tal vez en lugares que no están expuestos a la vista de los demás, pues allí, cuando llega ese momento, allí dejan salir estos deseos, que por allí los tienen contenido ante el público, porque sí tienen pudor, porque sí sienten vergüenza, pero allí, cuando nadie los ve, dejan salir sus deseos y sus pensamientos cargados de pecados y los expresan en hechos, en palabras, en acciones, etc. Bueno, esto pasa en todos lados. Y esto sin duda pasaba también en la ciudad de los filipenses. Personas que por fuera uno las podía ver que estaban muy abocadas al crecimiento de la ciudad, que eran muy responsables, que parecían muy honestos, que estaban todo el tiempo bregando para el progreso de la ciudad, y sin embargo, en la intimidad sus vidas eran tan pero tan pecadoras como aquellos que tal vez no tienen prejuicios de mostrar su pecado. Esto siempre ha ocurrido. Esto ocurre, y en particular Pablo era consciente de que esto pasaba allí en Filipos.
Entonces, en un instante voy a estar leyendo, si quieren buscar allí conmigo, primera carta de Pedro. Pero Pablo, entonces lo que está diciendo a los hermanos de la iglesia es que por causa de que ellos ya no pertenecen más a este mundo, sus vidas, sea tanto en público, cuando todo el mundo te ve, o sea tanto en privado, cuando nadie te ve, sus vidas tienen que ser dignas del Evangelio de Cristo. Sus vidas tienen que caracterizarse por la integridad, por la sinceridad, por la santidad. Y Pedro está de acuerdo con esto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 19. Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, ya sea que estén en público, ya sea que estén solos, sean santos. Es la exhortación. Entonces Pablo está exhortando a los filipenses a que se comporten como es digno del Evangelio, pero también, volvemos a nuestro texto, Filipenses 1:27, ahora los exhorta a que estén firmes en un mismo espíritu. Por eso la parte que sigue de este verso dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Me gusta mucho cómo lo plantea Pablo. Es muy interesante porque Pablo está diciendo, más allá de que pueda concretar un viaje en donde pueda volver a estar con ustedes, filipenses, y poder pasar tiempo entre ustedes y verlos cara a cara, más allá de que esto se pueda dar o no, acá lo importante es que al fin de cuentas yo pueda oír, yo pueda recibir noticias de ustedes, yo pueda saber de que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Más allá de que yo pueda viajar y estar con ustedes o no, yo quiero saber de que están firmes en un mismo espíritu. Esto es lo que realmente importa, dice Pablo, y esta es la otra exhortación. Ahora, ¿qué significa estar firmes en un mismo espíritu? Estar firmes en un mismo espíritu es lo mismo que decir estar firmes en el Señor. Fíjense, Filipenses 4:1. Pablo allí también les exhorta y les dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Antes les dice, estén firmes en un mismo espíritu. Después les dice, estén firmes en el Señor, porque es lo mismo. Es estar firme en el Señor. Y es como que Pablo, estando a la distancia, estando todavía en cadenas, es como esos padres cristianos que se han esmerado en educar a sus hijos en la fe, y que llegue el tiempo en que los hijos tienen que marcharse porque tienen que ir a estudiar a otro lugar, a otro lado, a otra ciudad, lejos de los padres, lejos de casa. ¿Y cómo están estos padres? Están pensando en sus hijos.
todo el tiempo, porque aman a sus hijos, porque les han inculcado la fe del cristianismo. Entonces, estos padres están allí preocupados por sus hijos. Están orando permanentemente por sus hijos. Cada vez que pueden les hacen un llamado porque ellos quieren saber cómo están sus hijos y por sobre todas las cosas están queriendo saber si estos hijos están caminando sobre la base de los principios que les fueron inculcados cuando ellos estuvieron en casa bajo el amparo de sus padres. Entonces esto era un poco la condición de Pablo, él era el padre espiritual de estas iglesias que él había plantado. Él estaba preocupado no solamente por los filipenses, sino por todas las iglesias que él había plantado. Veamos algunos casos, vamos a leer Colosenses, después Primera Tesalonicenses y después Efesios, pero en Colosenses 1:10, Pablo dice también: así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? La misma exhortación que le da a los filipenses se la da a los colosenses también. Avanzamos, vamos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 12, y vemos la misma exhortación. Dice, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Otra vez, es el mismo consejo, es la misma exhortación. Efesios capítulo 4 y verso 1, otra vez, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Caminen, vivan como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo. La falta de firmeza en el Señor, la falta de no vivir como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo, causa aún en aquellos que son hijos de Dios que caigan en alguna forma de pecado. Y esto no solamente trae deshonra a sus propias vidas, trae deshonra por sobre todas las cosas al Evangelio, porque no estamos dignificando el valor, el infinito valor del Evangelio en nuestras vidas, pero también afecta a estas personas, afecta al Evangelio, pero también afecta a las familias de esa persona y afecta a la iglesia. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado lo que toca, destruye. Siempre causa tristeza, mucha tristeza y mucho dolor. Entonces Dios nos exhorta a permanecer en esta firmeza y lo hace muchas veces en la Escritura para que entendamos lo importante que es. Veamos otros pasajes más, por favor. Si quieren y pueden acompañarme está bien, si no yo se los leo, después en casa pueden repasarlo, pero en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 13, fíjense aquí la exhortación, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Gálatas, capítulo 5 y verso 1, otra vez, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Efesios capítulo 6, verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Colosenses capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y finalmente, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, un pasaje muy importante. Primera Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, ¿se dan cuenta la tremenda importancia que Dios nos está exhortando, nos está repitiendo una y otra y otra y otra vez? ¿Por qué lo hace? Para que entendamos que es de suma importancia que nosotros permanezcamos firmes en la fe. Es fundamental para los hijos de Dios. Entonces la exhortación de Pablo es un llamado a esto justamente, a que estemos firmes en la fe. ¿Qué significa estar firmes en la fe? Es estar firmes buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero también afirmarme en el conocimiento y en el entendimiento de las doctrinas básicas que encontramos en la palabra de Dios. Es estar firmes en el estudio serio y profundo de la palabra de Dios y viendo cómo eso se aplica a mi vida y cómo esto se aplica a la vida de mis hermanos en la fe. Porque debemos animarnos los unos a los otros a estar firmes. Ya lo vamos a ver ahora en el punto que sigue, porque la exhortación que sigue ahora es luchar juntos, no solos, no de manera individual, sino juntos por la causa de Cristo. Entonces Pablo les dice, primero, compórtense como es digno del Evangelio. Segundo, estén firmes en un mismo espíritu. Y tercero, luchen juntos por la causa de Cristo. Por eso la última parte del verso 27 les dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, luchen juntos por la causa de Cristo. Ahora formamos parte de esta familia, ahora forman parte de este reino, ahora formamos parte también de este ejército, porque estamos en medio de una guerra espiritual, que a veces no tomamos conciencia de la importancia de esta guerra. A veces no nos detenemos a pensar que muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor tienen que ver porque estamos en medio de una guerra espiritual. Existe una lucha, hermanos. Es real, es un combate y no es contra cualquier enemigo, es contra un enemigo que es muy poderoso y es el diablo, es Satanás. Pero es muy importante ver que Pablo nos dice que debemos luchar contra este enemigo no solos, no de manera individual, sino que debemos hacerlos juntos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, unánimes, unidos. Porque Pablo sabe muy bien que la estrategia de Satanás, ¿cuál es? Y otra vez, recuerden de que hay un conflicto en la iglesia de los filipenses, que vamos a llegar al final, que habían dos personas, dos hermanas, amadas por Pablo, amadas por la iglesia, pero que estaban en un conflicto en donde esta unidad de la iglesia corría riesgo de perderse. Porque Pablo sabe de que la estrategia de Satanás, ¿cuál es? Dividir la iglesia.
Dividirnos, hermanos, que cada uno salgamos para su lado, que no nos amemos, que no nos fortalezcamos, que no nos exhortemos. Él quiere dividirnos a toda costa y por eso todo el tiempo va a estar generando conflictos para que eso ocurra. Pero Pablo sabe también que si bien la estrategia de Satanás es la de dividir la iglesia, la de Dios es todo lo contrario, es unirla, es mantenerla unida. Por eso la exhortación de Pablo en sus cartas, por eso la exhortación de Dios. Entonces Pablo está usando estos términos que tienen que ver con las guerras que se llevaban a cabo en aquellos tiempos. Por eso dice combatan juntos, porque es lo que hacían los ejércitos cuando salían a la guerra. Combatían juntos. Un ejército que se enfrentaba a enemigos que eran muy poderosos necesitaban estar unidos. Porque si uno de sus soldados o algunos de ellos salían corriendo para tratar de vencer al enemigo por su propia cuenta, el enemigo se los devoraba, se los comía, terminaban muertos. Necesitaban estar unidos estratégicamente para no ser presa fácil del enemigo, porque lo más probable es de que cayeran en la batalla. Entonces Pablo era un hombre bien experimentado en batallas espirituales por causa del Evangelio. Entonces él sabe de que la iglesia del Señor Jesucristo y los hermanos que forman parte de cada una de esas iglesias en todo el mundo, sin excepción, vamos a recibir ataques de este enemigo, ataques de Satanás. Y es por eso la importancia de esta exhortación, que la vemos también en otras partes. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces no le echemos toda la culpa al diablo. Pablo también dice, sean humildes. Asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, busquen el consejo de la palabra de Dios. Otra vez, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Estén unidos. Somos responsables de cuidar la unidad del Espíritu en medio nuestro. Cada uno de nosotros somos absolutamente responsables ante Dios y ante nuestros hermanos de buscar mantener la unidad entre nosotros, cueste lo que cueste. Efesios capítulo 4, verso 1 al 4. Efesios 4, 1 al 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuánto nos hace falta crecer en paciencia, hermanos? La falta de paciencia es lo que detona tantas veces el no poder amar a mis hermanos en la fe. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos muy reaccionarios y enseguida sacamos las armas cuando algo no nos parece que está bien, ¿no es cierto? No, tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser pacientes entre nosotros, tenemos que aprender a amarnos con el amor que Cristo tiene por nosotros. Guardemos las armas.
Porque son esas armas las que usa Satanás, pero nosotros somos responsables de sacar las armas cuando no es lo que tenemos que hacer. La vida cristiana no se trata de estar atacándonos, sino de estar amándonos y de estar cuidándonos y de ser pacientes y entender de que todos estamos luchando en nuestro corazón con diferentes formas y manifestaciones de pecado. Necesito aprender a ver la necesidad de mi hermano y mi hermano necesita aprender a ver y tener misericordia de mis faltas, de mis falencias, de mi necesidad. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosas. ¿En qué consistió parte de esta oración sumo sacerdotal que el Señor Jesucristo tuvo pocas horas antes de ir a la cruz? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 22 al 23, ¿cuál fue la oración del Hijo al Padre, del Hijo de Dios? La gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora recién preguntábamos, ¿nos damos cuenta de la importancia que tiene de que permanezcamos firmes en la fe? La pregunta ahora es, ¿nos damos cuenta de la tremenda importancia que tiene que mantengamos la unidad entre los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo? ¿Nos damos cuenta de las dos cosas? ¿De las dos exhortaciones, estas últimas que estamos viendo? De la tremenda importancia que tiene mantenernos unidos en la fe y de mantenernos unidos en medio de esta guerra espiritual. Hermanos, somos responsables y debemos mantenernos unidos en amor, debemos mantenernos unidos en la fe, debemos mantenernos unidos en la misma esperanza, unidos en la proclamación del Evangelio, pero unidos también, y ahora Pablo continúa, sigue en el verso 28, unidos en contra de aquellos que se oponen al Evangelio. Porque en medio de esta guerra espiritual hay personas que se van a levantar, que son usadas por Satanás, ¿para qué? Para atacar a los hijos de Dios e impedir de que el Evangelio pueda seguir siendo proclamado desde nosotros. Filipenses 1:28 dice, y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. Pablo está diciendo que los hijos de Dios no debemos dejarnos intimidar, no tenemos que sentir temor a causa del rechazo, a causa de las burlas, a causa de los ataques de aquellos que se oponen al Evangelio del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que se opone. La gran mayoría de las personas que caminan por este mundo se oponen al Evangelio del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice? La verdad de Dios es de que para estas personas que se oponen, esto es una señal clara de su perdición eterna, de que se van a ir a la condenación eterna, porque es señal de que son enemigos de Dios. Fíjense la segunda carta a los tesalonicenses, este es un pasaje tremendo. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 10, habla justamente, los tesalonicenses estaban recibiendo persecución y rechazo por parte de los que se oponen al Evangelio, pero fíjense la diferencia que marca acá Pablo entre el resultado de uno y el resultado de los otros. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 10, dice, debemos dar gracias
A Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Estoy leyendo bien, ¿no? Bueno, tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, ahí está, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Gran diferencia. Aquellos que atribulaban y que atribulan a los cristianos es señal de que van camino a la perdición. Y aquellos que están siendo atribulados, bueno, para Dios es justo enviar un juicio a aquellos que los atribulan, y ese habrá de ser su fin. Pero para los que son atribulados por ser de Cristo, a estos les esperan las recompensas eternas. Para ellos es señal de perdición, pero para los hijos de Dios es de salvación. Entonces, comportarse como es digno del Evangelio, primera exhortación, estar firmes en un mismo espíritu, luchar juntos por la causa de Cristo y finalmente padecer juntos por la causa de Cristo. Leamos los versos 29 al 30. A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo ahora les está diciendo a los filipenses que ellos habían recibido dos cosas de parte de Dios. Una era esta gracia de haber creído en el Señor Jesucristo para salvación de sus almas, y esto era algo realmente glorioso. No existe gracia ni favor más grande de parte de Dios que hacernos partícipe de su familia, gracias al sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Pero Pablo le dice, esto no es lo único que han recibido. Junto con esto, de parte de Dios, también han recibido la gracia de padecer por Él. ¿Y por qué sufrir a causa de ser cristiano es una gracia? Por muchas razones, y honestamente esto merecería un mensaje o varios mensajes aparte. Pero para resumir dos o tres frases, una de las razones por la cual Dios permite el sufrimiento, las persecuciones y demás en la vida de sus hijos de Dios es para fortalecer nuestro carácter. Es para justamente santificarnos y que nuestro carácter se parezca más al del Señor Jesucristo. Y todo esto es por la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas. Es lo que leemos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el espíritu que ahora mora en los hijos de Dios, el Espíritu Santo.
Y parte de la santificación en los hijos y las hijas de Dios es tener dominio propio sobre nuestras pasiones, sobre nuestras emociones, sobre nuestras decisiones, pero también nos da el valor que necesitamos para enfrentar la dificultad, la oposición, el rechazo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No, todo lo contrario, nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, una de las razones por la cual sufrir es una gracia es para fortalecer nuestro carácter, pero otra es porque cuando los hijos de Dios sufren, padecen persecución, muchas veces esto resulta en que el evangelio se propague. Y lo vemos en las Escrituras tantas veces. Cuando hay persecución, los hijos de Dios salen disparados para distintos lugares, pero no se van callados, siguen predicando el Evangelio. Por causa de la persecución tienen que dejar su lugar de residencia, pero se van a otros lugares y predican el Evangelio. Y es lo que Pablo nos decía, si se acuerdan, en Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Se acuerdan que vimos esto? Entonces las circunstancias de Pablo, lejos de hacer estancar el avance del Evangelio, por el contrario, hacía que él mismo y los hermanos se animaran a hablar con mucho más valor la palabra del Señor. En tercer lugar, porque el sufrimiento en la vida de los hijos de Dios por causa del Evangelio, es evidencia de que la fe de esa persona es genuina y que le esperan las glorias eternas. Si somos hijos de Dios y nunca hemos padecido rechazo, persecución, por causa de dar testimonio de nuestra fe, habría que preocuparse y ver si realmente estamos en la fe, porque la promesa de la palabra de Dios, la advertencia y la exhortación es de que vamos a sufrir persecución y rechazo por causa de nuestra fe. Primera Pedro, capítulo 4, verso 12. Al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el mismo Señor Jesucristo, y con esto ya vamos terminando, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, solo en aquellos que son hijos de Dios, solamente en aquellos que realmente son hijos de Dios, habita el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Espíritu Santo de Dios que obró en ellos la salvación,
es el mismo Espíritu que le da la gracia a los hijos de Dios para poder resistir hasta el fin. Y esta perseverancia, en medio de la presión, es la evidencia de que esa fe es genuina y que no es falsa. Aquellos que han puesto las manos en el arado ya no miran más para atrás. Y esta perseverancia en medio de la presión que tantas veces llega a la vida de los hijos de Dios es lo que marca la gran diferencia entre quienes habrán de recibir las recompensas eternas y quienes no. Entonces la exhortación es: debemos comportarnos como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos estar firmes en un mismo espíritu. Debemos luchar juntos por la causa de Cristo y debemos padecer juntos por la causa de Cristo. Amén. Amén. Solo es tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y en cada página tu voz. Solo por fe venimos hoy, sin ningún mérito que dar, por tus promesas, oh Señor. Nuestra esperanza en Cristo está.